Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante desapareció la lepra. Padre que estás en los cielos, guíanos, ayúdanos, fortalécenos, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, síguenos llenando con tu presencia. Y te pedimos en esta tarde poder, unción, revelación y autoridad para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hoy comenzamos esta serie, autoridad. Jesús sana, libera y calma la tempestad. De eso se trata. Jesús sana, libera y calma la tempestad. El capítulo 8 de Mateo, dale ahí. El capítulo 8 de Mateo es un capítulo lleno de milagros. Es un capítulo, todo el capítulo, excepto por un par de líneas ahí donde hace un llamado. El capítulo 8 de Mateo es un capítulo lleno de milagros. Hay 3 sanidades, una liberación y al final calma la tempestad. Jesús sana, Jesús libera y Jesús calma la tempestad. Alguien dígame amén a eso ahora, por favor. Amén. Eso es lo que el Señor hace y eso es poderoso, eso es importante. El capítulo 8 de Mateo nos muestra realmente la gloria de un Dios sin límites. Y empieza con esta historia, con un hombre leproso que llega y se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús: si tú quieres, yo podría ser limpio. Y Jesús le dice: quiero ser limpio. Y algo sucede. Mire, el ministerio de Jesucristo estuvo lleno de milagros, estuvo lleno de predicación, obviamente, de enseñanza. Si pudiéramos categorizar los milagros de Jesús, en primer lugar podemos encontrar que Jesús sanó enfermedades. El Señor liberó a los que estaban oprimidos espiritualmente, hizo milagros en la naturaleza y hubo multiplicación de alimentos. En ese abanico se movieron las obras sobrenaturales de Jesús. Y esto es importante porque nos ayuda a comprender la misión. Nos ayuda a comprender lo que el Señor vino a hacer. Le da sentido a la función del Mesías, a comprender que el Señor acercó su reino. Por eso Él dijo: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, la cosa importante de esta tarde es comprender que el reino de los cielos está a la mano, que está a la mano, está a la distancia de una oración, está a la distancia de un canto, y que Dios responde a las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Cada uno de estos milagros, cada una de estas acciones extraordinarias y sobrenaturales nos enseñan una cosa: Dios responde a las necesidades del ser humano. Alguien dígame amén ahora y dele palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Así que hoy vamos a ver algo importante. Jesús limpia desde adentro hacia afuera. El Señor limpia desde adentro hacia afuera. Y veamos qué sucedió con este hombre. No tenemos su nombre, la Biblia no nos cuenta cómo se llama, solo nos dice que era un leproso. Ya vamos a ver qué significaba algo como eso. No nos da su nombre, no sabemos quién era, no sabemos nada de su familia. Lo único que sabemos es que era un leproso. Dios limpia nuestras vidas. Limpia nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Y cambia y transforma todo nuestro entorno y transforma todo nuestro propósito.
quizá no el entorno en sí mismo circunstancial, sino nuestro entorno de fe, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver nuestra vida misma. Mire, a veces las circunstancias no son las más idóneas, no son idóneas. Las circunstancias tal vez no están caminando en la ruta que quisiéramos que estén caminando, pero hay algo importante que jamás se nos debe olvidar. A pesar del contexto que podamos estar enfrentando, el poder de Jesucristo está con cada uno de nosotros, y su poder nos da esperanza y su poder nos da respuestas. Él nos sana desde adentro hacia afuera. Ahora, fíjese bien, ¿dónde comienza el asunto? Vamos al texto. Vamos a Mateo 8, versículo 1. Vamos a ir de una manera muy expositiva en el asunto. Mateo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahora, ¿qué significa eso? Que Jesucristo descendió del monte. Los 3 capítulos anteriores, aquí estamos en el capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6 y capítulo 5. Por 3 capítulos Jesucristo está enseñando algo que se ha conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña, que empezó ese mensaje con las famosas bienaventuranzas. Líderes mundiales no cristianos han fundamentado su vida y su ética en el sermón del monte. Gandhi, su filosofía de liberación de la India no violenta. Gandhi, liderando la liberación de la India, de Inglaterra, decidió que no iban a disparar una sola bala para emanciparse de los ingleses. Y así fue. Y les dieron sendas palizas. Se ponían en fila india. Ay, por eso es fila india. Era fila india. Se ponían en fila uno tras el otro y llegaban a donde los soldados ingleses. Y cuando llegaban donde los soldados ingleses, les daban con los fusiles. Caían ensangrentados. Las mujeres llegaban y levantaban a estos heridos y se los llevaban. Y el siguiente se ponía frente al soldado y venía el otro golpe. Las mujeres los levantaban ensangrentados y se los llevaban. Fundamentó su misión de liberación de la India en el sermón del monte. Y dijo esto: qué gran Dios tienen los cristianos. Lástima a los cristianos, dijo. Así lo dijo. Porque él había vivido como sirviente en una casa de cristianos que lo trataron mal. Y cuando lee este hombre el sermón del monte, dice: wow, qué mensaje, qué filosofía de vida. Lástima a estos cristianos que saben las cosas pero no las viven. ¿Conoce a alguien así usted? Jesús por 3 capítulos ha estado enseñando el fundamento de lo que podría ser la ética cristiana, el fundamento de lo que debería ser el comportamiento de los hijos y las hijas de Dios. Todo tipo de temas a través del sermón del monte. Ahora capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y el capítulo 7, los últimos 2 versículos del capítulo 7 terminan de esta manera. Mateo 7, 28, 29. Aquí está, aquí se lo pongo. Mire, termina de esta manera el capítulo 7 cuando Jesús termina el sermón del monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero decirte algo: el capítulo 8 de Mateo nos habla de una cosa: la autoridad del Hijo de Dios sobre las tempestades, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Y el capítulo 5, 6 y 7 nos habla de la autoridad de la palabra de Dios. Pégate a la palabra de Dios, porque las grandes respuestas comienzan conectados con la palabra. Las grandes respuestas de Dios comienzan conectados con la palabra del Señor. La gente tenía días escuchando a Jesús, y ahora llegó el momento de mostrar la autoridad de esa palabra.
La palabra es autoridad en tu vida. Sus promesas es autoridad en su vida. Su palabra es una espada. Diga conmigo, la palabra es espada. Ahora dígalo con autoridad, la palabra es espada. Lea la palabra. Deje de leer el periódico y lea la palabra. ¿Que está mal leer el periódico? No, no está mal leer el periódico, pero lea la palabra. Y si me dan a escoger, me quedo con la palabra. Porque la palabra nos va a dar victoria. La palabra te va a dar dirección. La palabra te va a dar sabiduría. La palabra es lámpara en el camino. La palabra te purifica. La palabra es el alimento de tu fe. Y Jesucristo, cuando habla a través de su bendita palabra, es autoridad. Tu vida se llena de autoridad. Esa gente está escuchando a Jesús y dicen: este hombre habla con autoridad. Y mientras ellos están escuchando a Jesús, ellos mismos se están llenando de autoridad. Todas las respuestas comienzan conectados con la palabra. Por eso la fe es por la palabra. Y la fe es el elemento fundamental para las sanidades, para las grandes respuestas de Dios. La fe. La fe es por el oír es por la palabra. Nuestra fe se robustece cuando entra en contacto con la palabra de Dios. Así que Jesús termina la palabra de dar el mensaje, el sermón del monte, y baja. Y entonces comienza el versículo 1 de Mateo 8. Y en el versículo 2 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso. Jesús termina de hablar, capítulo 7, y dice: este hombre habla con autoridad. Dijo la gente. Creo que el leproso dijo: este hombre tiene mi respuesta. Este hombre tiene lo que yo necesito, porque cuando él habla, algo se sacude en el alma. Versículo 1 del capítulo 8. La multitud viene siguiendo a Jesús después que lo ha estado escuchando por días. Y en el versículo 2 viene una declaración importante: y he aquí, vino un leproso. Diga conmigo: leproso. No vea a nadie, solo diga leproso. Vino un leproso. Ahora, este asunto es importante. La lepra, bueno, hoy se sabe que es producida por un bacilo, una bacteria, el Mycobacterium leprae, así se llama, contagioso. Ahora sería muy difícil. De hecho, sí hay lepra. De hecho, en el 2019, el último dato que se tiene de esto, porque luego nos cayó encima la pandemia, se hablaban casi de 208,000 casos de lepra en el mundo. Es bastante para una enfermedad que se cree erradicada. Ahora, va a ser muy difícil que alguien a estas alturas pueda morir de esto, porque hay medicina. Pero en ese momento, en este tiempo, una persona enferma de lepra no tenía esperanza. Cuando la enfermedad comenzaba a avanzar, comenzaba a carcomer los nervios y pierden la sensibilidad, o perdían la sensibilidad. Y al perder la sensibilidad es fácil golpearse, como sucede con los diabéticos. Tienen que cuidar sus pies, por ejemplo, los diabéticos, porque se da una cosa que se llama una neuropatía diabética. Pierden la sensibilidad en las terminales nerviosas. Por eso deben cuidar mucho sus pies, porque podían tener una herida y tienen problemas de coagulación. Entonces la herida va a avanzar y ni cuenta se van a dar. Sucedía lo mismo con la lepra. Perdían la sensibilidad. Los tendones se encogían, se contraían con los músculos, y las manos las andaban como en una posición de garra.
Luego comenzaba la descomposición en la piel y literalmente comenzaban a caerse pedazos de piel. Se les podía caer los dedos, se les caía la nariz, las orejas. Era una enfermedad repugnante. Era una enfermedad cruel. Además de eso, la lepra era considerada pecado. Era un símbolo de pecado, porque en el Antiguo Testamento hubo gente que cayó el juicio de Dios en ellos con lepra. Una de ellas fue Miriam, hermana de Moisés, nada menos. María, Miriam, en el hebreo es Miriam, María, hermana de Moisés, murmuró de Moisés con Aarón. Los maestros, pues. Toda la onda era que el Moisés quería quedarse con una mujer cusita, una esposa de Cus. Y murmurar, y ¿por qué anda haciendo? ¡Qué barbaridad! Ya no le hagamos caso. Ahora Dios va a hablar con nosotros. Dios los mandó a llamar a los dos, a Aarón y a María, y les dijeron: miren, ¿y qué es lo que ustedes andan hablando de Moisés? Y les dijo esto Dios: miren, cuando yo quiero hablar con mi pueblo, cuando yo quiero hablar con alguien, le mando mi mensaje con un profeta. Pero cuando quiero hablar con Moisés, le hablo yo personalmente. Como quien dice: Moisés es mi amigo. ¿Cómo se les ocurrió meterse con mi amigo? A partir de ahora, le dijo a María: quedas llena de lepra. Y se le llenó de lepra la piel. Y si no es porque el Aarón se va donde el Moisés y le dice: mira, sí que fuimos brutos, pedirle a Dios que perdone a esta mujer. ¿Cómo se va a ir a morir así? Y Moisés le dice: está bien. Y iba donde Dios, y Moisés le dice: Señor, perdona a mis hermanitos, perdona a mi hermanito Aarón, perdona a mi hermanita María. Y el Señor dijo: está bien, pero sáquenla del campamento por 7 días. Era un acto de desprecio, como Dios diciendo: lo que ella hizo me molesta tanto, sáquenla por 7 días y luego podrá volver una vez más. En la mente del judío, la lepra era un símbolo de pecado. El leproso no podía estar en medio de la gente. Tenía que estar a 2 metros de distancia. ¿Le suena eso? Tenía que estar a 2 metros de distancia. Si el viento soplaba, si había un leproso acá, no, había un leproso aquí, y el viento estaba en esta dirección, tenía que alejarme 45 metros de esa persona. Y cuando se iba acercando a un grupo de gente, tenía que comenzar a gritar: inmundo, 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 para que la gente se alejara de él. Tiene una idea de lo que eso ocasionaba en la autoestima de una persona. Que anduviera gritando: soy inmundo, soy basura, soy nada, soy contagioso. El leproso tenía que mantener la distancia, no tenía acceso a las reuniones de adoración a Dios. La consecuencia inmediata y directa de la lepra era un ostracismo, un alejamiento, un aislamiento. El ostracismo es un término que implementaron los griegos para desterrar gente no querida. Entonces la consecuencia inmediata de tener lepra era alejarse, y quedaban marcados para el resto de su vida. Inmundo, así gritaba.
¿Cuántos aquí les ha dado COVID? Levante la mano. Bien alta. ¿Cómo se sintió? Algunos no la levantaron. Ay, así peor se sentían ellos. Bueno, levanto la mía, por cierto. Y así se siente. Ay, ahí viene. Mira, le dio COVID. Le dio COVID. Y usted lo mira como que es, a ver, como que es hormiguero, que le tiran algo ahí. Y ahí queda usted. Así se siente. Ahora imagínense estos hombres viviendo 20, 30 años así. Estas mujeres viviendo 20, 30 años sintiéndose marcadas por la enfermedad, sintiéndose sucios. La enfermedad comía la piel, pero devastaba el alma. Por eso Jesús sana desde adentro hacia afuera. Jesús te purifica desde adentro hacia afuera. El Señor le devolvió vida a este hombre. Una persona con lepra quedaba desterrada de la adoración a Dios, quedaba fuera de las ceremonias religiosas, lo que le privaba de la sensación de perdón y bienestar de parte de Dios. Era una tortura desesperanzadora. Sentía que ni para Dios valía. La gente fallaba, la gente tenía poca esperanza, traían su ofrenda y algo pasaba en su corazón, aunque sea de una manera pasajera, pero ellos no. Ellos se sentían que no valían ni siquiera para Dios. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido así. Yo digo, una vez dije, es que Dios realmente a mí no me ama. Dios a mí no me responde. La lepra devastaba el cuerpo, el alma y el espíritu. El COVID hace cosas como esas. El COVID es una enfermedad que afecta el cuerpo, pero empieza una angustia. La gente que hemos pasado por eso, muchos pueden decir, sí, mire que yo no dormía. Cuando mi familia tenía el COVID, yo negativo, 5 pruebas negativas. 5 pruebas en 2 semanas, todas negativas, y yo no dormía. Ni siquiera tenía la enfermedad y no dormía. 3 noches seguidas sin dormir. Yo dije, Dios, esto no puede ser. Ni siquiera tengo el volado. Y esa noche tomé los salmos y comencé a llenarme con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las grandes respuestas de Dios comienzan con la bendita y poderosa palabra de Dios. No con Netflix, no con la serie, no con el periódico. ¿Quiere respuestas de Dios? Corra la palabra. Ahí tiene Dios algo que decirte acerca de la respuesta que necesitas. Me acuerdo esa noche, ¿te acuerdas que hicimos una oración con un salmo? Voces de júbilo y de salvación. Nos reunimos ahí los 5. Voces de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace maravillas. Me fui a la cama con esa porción y empecé. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Y cuando sentía la ansiedad, la diestra de Jehová hace maravillas. Y comencé y me quedé dormido, hermano. Hasta hoy en la tarde me desperté. La palabra. Ay, voy a despejarme, voy a ver las noticias. ¡Peor! Allí no le va a dar estrés, le va a dar 5. El cuerpo, el alma
y el espíritu. Por eso Jesús combatió a la lepra con sanidad y misericordia. Mire, ¿quiénes serán los leprosos actuales? No porque tienen la bacteria en su piel, pero sí los consumen el alma. El jueves estaba en un lugar ahí tomándome un café al aire libre, trabajando, preparando, y veo hacia lo lejos un joven, tal vez unos 24 años, con un niño tal vez de unos 6 o 7 años. Intuí inmediatamente que era su hijo. Se quedó así como para la entrada del centro comercial, viéndome, viendo para un lado, para otro, muy humilde, muy pobre. Entró despacio, se fue directo donde mí, me dijo algo que no tengo la más mínima idea de qué me dijo. Porque corazones como ellos están tan destruidos que aun cuando te hablan tan suave, viendo para el suelo. ¿Usted conoce gente así? Con su autoestima tan baja que sí, mire, apenas le hablan, viendo para el suelo, ni siquiera se atreven a levantar la cabeza. Yo no le entendí, se quedó lejos, no se atrevía a acercarse. Llegó un vigilante a llevárselo. En lo que se lo llevó, bueno, no, él se fue con el vigilante. Los vigilantes, pues su trabajo es sacarlos, ese es su trabajo, estamos viendo, entiendo el asunto. El niño se quedó sentado y en eso aparece la chica. Llévele una galleta al niño. Le llevó la galleta. Al ratito este hombre se sentó. Le dije, llévele un jugo al niño, llévele un café a ese hombre y llévele una galleta a ese hombre. Ya yo, sí, me dijo, bien emocionada ella, porque ella también quería ayudar, y llegó y se lo dio. Y dije, tómese ese cafecito, le dije yo. Ahí lo dejé que se tomara su café con su galleta, y al niño también. Y le dije después a la mujer, traiga 2 sándwiches y traiga 2 jugos más y déselos para que se los lleven. Y me levanté y me senté con él y le dije, ¿qué anda haciendo aquí? Soy de Honduras. Un hombre me contactó, me dijo que me viniera. Tengo 3 días de estarlo buscando en el lugar que era el punto de encuentro y no ha aparecido. No sé qué hacer, quiero regresarme a Honduras. En lo que yo estaba hablando con él, llegó otra mujer y le dio dinero. Le dije, yo le voy a decir una cosa. El único que le tiene una solución para usted y para su hijo se llama Jesucristo. En esta mañana lo que yo quiero es que usted abra su corazón y se lleve a Jesucristo con su corazón, porque Él es el que le va a sacar adelante. ¿Está de acuerdo? Sí, me dijo. Y volví a ver al niño. Y vos, le dije, también, me dijo. Repitan esta oración en medio ahí de todo el mundo. Repita esta oración, Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, ahora usted está listo, pídale ayuda al Señor, el Señor lo va a sacar adelante. Llegó la chica del café, le explicó mire, usted tiene que irse por aquí, vaya allá, va a agarrar la 152, va a llegar a la terminal de Oriente, y ahí siga, no hay que le digo. Casi estaba hablando en lenguas para mí ella. Se levantaron y le dije, hable con Dios, así como usted y yo hemos estado hablando en esta mañana. Así hable con Dios. Gracias, me dijo. Eso fue todo lo que me dijo. Gracias. Hermano, hermana, ahí están los leprosos. Es gente que tiene su alma destruida. Es gente que ha sido engañada. Son mujeres que han sido abusados. Son niños que están siendo abusados. Es gente a la que nadie se le quiere acercar. Es gente a la que les tienen temor. Y Jesucristo está esperando que tú tengas misericordia y que te atrevas a pensar en alguien más allá que tú. Que veas un mundo más allá que tu mundo. Lo único que puede haber es un pequeñito mundo. Ahora avancemos. Este hombre llegó, el leproso, el don nadie.
Versículo 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. El verbo es proskenein en el griego. Se usa esa palabra postrarse. Postrarse. El verbo es este, proskenein, y se utiliza exclusivamente para adoración. Cuando el verbo aparece porque alguien está adorando. Este hombre llegó siendo un rechazado, con su alma devastada, con su alma profundamente herida, con todo para poderse resentir contra Dios, para poderle gritar a Dios. Lo primero que hace con todo y lepra es adorar. ¿Se imagina lo que haría sin la lepra? Pablo y Silas en la cárcel, apaleados, inconscientes, en el calabozo más profundo, mugre, sucio. Se despiertan después de quedar inconscientes por la paliza que le dieron por predicar. Y cuando abre los ojos, Pablo mira a Silas y le dice: Silas, ahora sí pensé que pasaríamos a la presencia de Dios. Esta paliza fue tan fuerte que yo hoy sí pensé, le dice a Silas, pensé realmente que íbamos a morir. Y Silas le dice: yo también. Qué tremendo pegan estos. ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos? Y a la medianoche, dice la Biblia, de lo profundo de la cárcel se comenzó a oír: estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué sucedió después de eso? Comenzó un terremoto. Comenzó a temblar la tierra y las puertas de la cárcel se abrieron. Y no solo la de Pablo y Silas, la de los otros presos también se abrieron. Se abrieron las cárceles. El guardia dijo: hasta aquí llegué, estos presos se van a fugar. Si no me matan ellos, me va a matar Roma por haberlos dejado ir a todos. Así que agarró la espada y está listo para suicidarse. Y Pablo le dice: no te hagas daño, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche nació la iglesia de Filipos. En una cárcel. Ahora, no es que vino la presencia, no es que se manifestó la presencia y adoraron, no, es que adoraron y se manifestó la presencia. Es que estaban en la cárcel. Así que le tengo noticias. La adoración abre las cárceles. Este hombre comenzó su milagro, su sanidad, con la palabra, y siguió con la adoración. Todavía no ha pedido nada. Todavía no ha pedido absolutamente nada. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran
están más enfermos que lo que estaba el leproso. Fuerte, ¿verdad? Porque el leproso, ¿cuántas razones tenía para adorar? Y he aquí vino un leproso y se postró ante él adorando, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la palabra es importante, limpiarme, porque lo que él necesita era justamente eso. No era la sanidad de la lepra nada más, necesitaba una limpieza de todo su ser para poder ser aceptado una vez más en su familia, en su sociedad, en el culto. Más que sanidad, quería limpieza. En el contexto de su tiempo y cultura, no solo era la lepra, sino también los terribles efectos en su vida y en su alma. Dios quiere limpiarte y tiene la autoridad para hacerlo. Lo voy a decir otra vez: Dios tiene la autoridad para limpiarte. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. No solo es la drogadicción o el alcoholismo o cualquier hábito o falta que acarrea vergüenza a tu vida. Tú estás buscando la limpieza, no solamente quitarte esos hábitos horribles, pecaminosos o vergonzosos, sino devolverte el valor, devolverte la capacidad de confiar, devolverte la capacidad de levantar tu cabeza. Una vez más, te tengo buenas noticias esta tarde. El Maestro tiene la autoridad para sanarte desde adentro hacia afuera y limpiarte completamente. Gloria a Dios por eso. Señor, diga conmigo: Señor. Esta es la primera vez que aparece este término en el Evangelio. Es la primera vez que aparece el término Señor. Y la raíz para Señor era la misma raíz que se utilizaba para Yahvé, que era el nombre de Dios, el nombre que Dios le dio a Moisés allá en el Antiguo Testamento. YHWH. Cuando Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten ¿quién me está enviando?, ¿qué voy a responder? Y Dios le dijo: YHWH, porque el hebreo bíblico del Antiguo Testamento no tenía vocales. Era una raíz para identificar el verbo ser. Por eso se traduce: yo soy el que soy. Cuando me digan ¿quién me envía?, la traducción dice: diles que yo soy te manda. Porque YHWH era la raíz del verbo ser. ¿Y qué significaba eso? Que Dios es. ¿Qué significa que Dios es? Significa que Dios no existe. Usted y yo existimos. Algo que existe es algo que tiene un principio y tendrá un final. Pero Dios es. Él es desde la eternidad y es hasta la eternidad. Es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Cuando Mateo está escribiendo esto a los hebreos, les está diciendo: Él es el Señor. O lo dijo un leproso. No lo dijo el Sanedrín, no lo dijo un pastor, no lo dijo un intercesor, no lo dijo un tecladista, lo dijo un leproso. Porque Dios ama al humilde. Mira de lejos al altivo, pero el corazón humilde no lo resiste, lo acerca. Este era ese hombre. ¿Quieres? Ay, Dios, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Qué clase de problema es este? Señor, si quieres. ¿Qué problema? Y Dios
querrá lo que usted le está pidiendo hoy. Si quieres. Y le voy a decir una cosa. Confíe en lo que la palabra de Dios le dice acerca de una circunstancia. Permanezca ahí hasta que Dios le diga otra cosa. Mientras Dios no le diga otra cosa, quédese ahí. Ahora, si usted está en la palabra, en la promesa, pero Dios le dice otra cosa, entonces Dios le está guiando. Entonces Dios le está dirigiendo. Por eso la comunión con Dios es fundamental. Es fundamental. Pablo en 2 Corintios 12:7 nos cuenta algo interesante. Ya vamos a terminar. Pablo nos cuenta que él tenía un aguijón en la carne. ¿Qué hacía Pablo por ese aguijón? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Oraba, si él lo dice. Si Pablo oraba, ¿qué es lo que le esperaba? Una respuesta. Ahora, estamos hablando de Pablo. Pablo no oraba 2 veces por una cosa, usted sabe. O sea, Pablo oraba y ya, se acababa el asunto. Ahí había una respuesta. O sea, Pablo no estaba acostumbrado a orar más de una vez por algo. El Eutico se le durmió mientras el Pablo estaba predicando. El Eutico, ¿se acuerda de la historia de Eutico? Estaba en el balcón, el Eutico. Cuidado los de ahí arriba. El Eutico estaba arriba. Y Pablo comenzó a predicar. Y usted ya está viendo el reloj. Pablo predicó todo el día. Si usted piensa que yo predico largo, no oyó a Pablo. El Pablo se echó el día entero predicando. Y el Eutico se durmió. Y como estaba en el balcón, ¿qué pasó? Se vino para abajo el brother. Cayó al suelo y se murió. Ay, mire, y tan espiritual el Eutico si estaba en el culto oyendo la palabra. Y pues durmió. Y que yo ayer soñé un volado tan raro. Soñé que me tiraba de un avión con un paracaídas y el paracaídas no se abría. Ah, pastor, eso significa que usted se va a ir a estrellar. A saber, hermano, yo creo que ha de haber sido un pedazo de pizza extra que me comí anoche. No voy a estar sufriendo por el asunto. El Eutico se murió. ¿Qué hizo Pablo? Oró por el Eutico y Eutico volvió a la vida. No se duerma, porque usted si se cae, se muere. Aquí quién sabe qué. Aquí sí no le garantizamos el mismo resultado. ¿Me entiende de qué estamos hablando? ¿Me entiende de qué estamos hablando? Pablo está en shock. Pablo está perplejo. Pablo dice: he orado. Y si yo he orado es porque he esperado una respuesta, dice Pablo. He orado 3 veces porque yo conozco que Dios responde mis oraciones, que Dios quiere sanar, pero no me da una respuesta. Y es más, lo que Dios me dijo es que esto me iba a quedar para que no me vaya a vanagloriar, sino que me recuerde que soy un hombre mortal. Así que lo que Dios me dijo fue: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo tenía su respuesta. No era la que quería, pero era la respuesta de Dios. Busque a Dios. Como pastores, como quisiéramos tener las respuestas a todas las cosas, ¿verdad? ¿Y qué hago pues? No sé. Pero le garantizo que la palabra de Dios tiene la respuesta que usted está buscando. Terminemos, que ya hablando de Eutico dormido por la predicación ya me inspiré para hablar más. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Solo Jesús podía hacer algo así. Es increíble. Está rompiendo el paradigma completamente. Lo que no debía hacer es lo primero que hace. Lo tocó. Lo primero fue tocarlo. Y la gente estaba, ¿qué? Lo está tocando. Porque el que tocaba a un leproso inmediatamente se contaminaba. Si yo tocaba a un leproso, yo me contaminaba. Si yo tocaba algo que él tocara, me contaminaba. Solo un ejemplo, ¿eh? Tranquilo. Y Jesús viene y lo toca. ¿Sabes por qué? Porque lo está limpiando desde adentro hacia afuera. Tienes una idea de la última vez que ese hombre pudo experimentar un abrazo, el contacto con alguien. Una corriente, un tsunami de dopamina corriendo por su torrente sanguíneo a causa del calor de amor. Dios no tiene ningún problema con lo que hiciste, con lo que hiciste en el pasado, con lo que hiciste esta mañana, con lo que te hace sentirte avergonzada, con lo que te hace sentirse avergonzado, con lo que te hace sentir sucio. Él no tiene problema. Esta tarde recibe el abrazo de tu Padre Celestial. Te ama. Abusaron de ti. Te juzgaron, te señalaron, te humillaron, te pisotearon. Te tengo buenas noticias. El maestro que sanó al leproso es el que está aquí para decirte: no te preocupes, yo te levanto, yo sí te amo y soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador del universo, creador del cielo y de la tierra. Te restauro y te limpio para siempre. Para siempre. Tocó, lo limpió y lo sanó. Jesús extendió la mano y lo tocó, sanó su corazón, se limpió, lo restauró y además sanó su cuerpo desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad para hacer eso. Tiene toda la autoridad para hacer eso. Terminemos versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahí está evangelizando a los sacerdotes religiosos locos. Religiosos. Pero había algo importante en eso. La lepra desapareció. Pero el sacerdote era el único, según la ley, que podía restituirlo, devolverle sus derechos. Era el único. La ley decía que tenía que presentarse con el sacerdote. El sacerdote iba a revisar las lesiones y si lo encontraba sano, iba a recibir la ofrenda que correspondía según la ley, y le decía: ok, te certifico sano. ¿Qué significaba eso? Volvía una vez más a la vida. Volvía otra vez a su familia. Volvía otra vez a su vida cotidiana. Volvía otra vez a los sacrificios en el templo. Todo era restituido. Jesús le está devolviendo todos sus derechos. Le dijo: no le digas a nadie. Lucas dice que fue lo primero. A todo el mundo le fue a decir que Jesús lo había sanado.
devolvió todos sus derechos como parte del pueblo de Dios. Te tengo buenas noticias ahora. Jesús tiene la autoridad para sanarte y limpiarte desde adentro hacia afuera, y te restituye todos tus derechos como un hijo y como una hija de Dios. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, Padre que estás en los cielos. A veces, Señor, nos sentimos un poco como ese hombre, indignos, inmerecedores. Y la verdad es que es cierto, no lo merecemos. Pero tu gracia nos abraza, tu gracia nos envuelve, tu gracia nos llena. Así que dígale: Señor, aquí estoy. Sí, a veces me he sentido un poco rechazado, señalado, señalada. Pero hoy dígale: me acerco como este hombre y me postro. Y dígale esto: Señor, si quieres, límpiame. Y la misericordia de Dios, que no tiene límites, te abraza esta noche. Él es el único que le devuelve propósito a los leprosos del corazón, a los leprosos del alma, aquellos que se sienten marcados y señalados. Mire, por un segundo olvídese de lo que un mortal pueda decir de usted y piense en lo que Jesús, el único que te da amor incondicional y el más grande, dice de ti. Por un segundo desconecte la voz del acusador y concéntrese en la voz del amado. Del Maestro, que esta noche te dice: sí quiero, porque por eso di mi vida, para sanarte hoy, desde adentro hacia afuera. Y reciba ese amor hoy, recíbalo. Pero es que fíjese que no, esa voz no, olvídese de eso. Pero es que fíjese que no, olvídese de eso. Además, Él ya lo sabe, así que no hay problema. Pero su amor es más grande que todos nuestros errores. Así que esta noche respira profundo y siente la sanidad y la libertad de tu corazón. Y a tu Maestro, a tu amado Jesús, a tu Señor, abrazarte y decirte: yo te amo y yo te cuido.
tengas temor. Ya no digas inmundo, porque hoy vas a quedar limpio y sano. Ya no grites inmunda, ya no. Ya te sanó. Él te tocó, Él te abrazó y todo desapareció. Gracias sublime perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Descansa, quita esa tonelada de encima que andas en tu alma. Quítesela. Confía. Y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Si usted esta noche tiene faltas en su corazón, no estoy diciendo que si usted ha aceptado a Jesús o no. Si usted esta noche siente que hay algo que pesa en su espíritu, en su corazón, en su alma, que le está enfermando, levante su mano derecha ahí donde está.